IR o cualquier tipo de sensores ópticos para detectar el borro. Controladores electrónicos que me van a interpretar lo que me lean estos sensores, pues puedo usar el PLC, que es el más común en la industria, ESP32, que para mí en lo personal es una máquina, el Raspberry Pi, que es una mini computadora, y por supuesto el Arduino. Ahora, como les venía diciendo, es entender la máquina. Entonces, para entender la máquina solamente debemos entender algo. La máquina es esta que es una de las máquinas, como la que vemos aquí. Entonces ella pasa todo el plástico, todo el material por diferentes rodillos, como lo vemos aquí. Entonces lo único que debemos entender para poder hacer el prototipo es que la máquina, uno de esos rodillos debe ser móvil hacia la izquierda o hacia la derecha. O sea, debe ser móvil, debe girar en este sentido, pero también debe ser móvil hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso es lo que debemos entender acerca de la estructura mecánica de la máquina para poderlo controlar. Es lo que vamos a controlar, ¿sí? Entonces, ¿cómo generamos este movimiento? Bueno, este movimiento lo generamos a través de actuadores. ¿Cuáles actuadores? Bueno, pueden ser motores paso a paso, motores de C como el que yo usé en la maqueta, servomotores, o simplemente este que está aquí, que es el más usado, que es una electroválvula que activa una válvula hidráulica. Porque este que está aquí es el que más se usa en las máquinas industriales, porque genera un movimiento o una alineación mucho más precisa que lo que debería generar pues un servomotor o cualquier motor PC. Entonces, para seguir, bueno, para combinar con este paso sería el flujo de funcionamiento. Entonces en resumen los sensores detectan la desalineación, el microcontrolador lo interpreta, envía una señal o un pulso PWM a un par de MOC 3021 que me activan a un par de TRIAX PTA 16600P, uno para la izquierda y otro para la derecha, es decir, una válvula izquierda y una válvula derecha, como lo vemos aquí. ¿Sí? Del TRIAC se activan las válvulas. Ahora el paso 2. En cuanto al paso 2 es estudiar los diferentes tipos de sensores. Entonces aquí es algo importante, como les venía diciendo, los sensores industriales son industriales. ¿Por qué? Porque están pensados para que trabajen en entornos donde hay ruido eléctrico generado por motores. Y uno de los problemas que yo vi en esta maqueta es la luz solar o simplemente la luz. Entonces estos sensores están diseñados para que soporten eso y su lectura sea lo más precisa posible, ¿sí? Entonces aquí tenemos el sensor óptico NT603022 y el sensor óptico de la serie TL80, que fue el que me proporcionó el profesor como ejemplo. Y concluí que pues, son muy parecidos, solo que uno tiene salida analógica y el otro solo digital. Uno tiene ambas y el otro solo digital. Tienen un voltaje de operación de entre 10 y 24 voltios. Y bueno, son los más usados para este tipo de máquinas en el sector industrial. Ahora, para el sensor que usé en el prototipo, usé los sensores TSRT5000, que pues, bueno, son un módulo y un par de diodos, emisor y receptor de infrarrojo. Este módulo pues viene con salida digital y salida analógica. Yo usé salida analógica, fue lo que yo usé de este módulo. ¿Qué más puedo decir? Trabaja con 5 voltios y usó un amplificador operacional pues, para hacer la comparación para la salida digital y pues, por supuesto para entregar la salida analógica. Usé dos, uno para la izquierda y otro para la derecha, que me lo dieron ahí. Paso 3, diseño del dispositivo electrónico. En esta parte yo primero debo plantearme o me planteé qué requisitos necesito para poder hacerlo. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Bueno, primero pues el error máximo de alineación. ¿Qué tanto le voy a permitir yo a la máquina que se alinee hacia la derecha o que se desalinee hacia la izquierda? El tiempo de respuesta, ¿qué tan rápido me va a responder, valga la redundancia, el Arduino ante las variaciones o lo que me detecte los sensores, ¿sí? Hacia la izquierda, qué tan rápido me voy a responder? De repente, si se fue hacia la derecha, qué tan rápido voy a hacer que la válvula izquierda se active, ¿sí? El rango de temperatura, como les dije, lo usé más que todo para saber la temperatura óptima de trabajo para que no se me vayan a dañar los triacs. Fue más que todo para lo que usé la temperatura y los rangos de temperatura. El nivel de ruido eléctrico, por lo que le estaba diciendo, para los motores, de repente en un entorno donde hay motores no se me vaya a activar los triacs cuando no deban. Y la alimentación eléctrica, pues para saber con cuánto trabajan los sensores y cuánto activar las válvulas y los sensores. Sí, la válvula y la lógica digital. Sí. Selección de componentes. Bueno, en esta parte
pues usé, como les venía diciendo, dos actuadores PTA 16600 con un soporte de una capacidad de 600 voltios y 6 amperios, uno para la izquierda y otro para la derecha, dos actuadores para activarlos, dos sensores del tipo NTC de 5K que pues, me van a detectar la temperatura de los disipadores de los triacs, el controlador que me va a interpretar todo esto y pues me va a enviar las respectivas señales hacia los MOCs y hacia los MOCs que me van a activar obviamente los triacs. En cuanto a visual, bueno, la pantalla LCD pues para poder interactuar, ya ustedes vieron ahí más o menos lo que se podía ver, señal, sensibilidad, potencia, alineación hacia la izquierda, derecha, bueno, estos parámetros, y un transformador con salida doble para la alimentación y la detección de cruce por cero. En esta parte tenemos lo que es el diseño de esquema eléctrico. Para el diseño de esquema eléctrico tenemos lo que es la fuente de alimentación. Como les venía diciendo, dividí el transformador en dos, entonces uno lo rectifiqué con un puente de diodos y lo filtré, algo sencillo, y luego lo alimenté con un 7805 para alimentar lo que se necesite con 5 voltios. Y la otra parte del transformador la rectifiqué, pero no la filtré, para poder detectar en conjunto con un optotransistor el cruce por cero y poder hacer la sincronización de las salidas. En cuanto a los sensores de temperatura, todos los que están aquí o los que me conocen saben que me gusta la temperatura y tenía que incluirla sí o sí. Entonces, para proteger el triac, entonces puse dos sensores NTC como divisor de voltaje que me va a interpretar, si la variación del voltaje me la va a detectar o me la va a interpretar el Arduino, y pues en base a esa detección de temperatura que detecte, bueno, la temperatura la calculé con una ecuación que se llama Steinhart, que es una ecuación que se usa para el modelado de NTC cuando uno no conoce la ecuación del NTC como tal. ¿Sí? Como yo no conocía la ecuación, eran reciclados de unos aires, entonces usé esa ecuación y me funcionó. Y pues bueno, ya detecta la temperatura como ustedes lo acaban de ver. Y bueno, también usé un transistor del tipo NPN para poder conmutar un ventilador, que fue el que ustedes vieron ahí, y poder activar la salida pues siempre que se necesite refrigerar el sistema. ¿Sí? Ahora, en cuanto al código que está corriendo dentro del Arduino, el flujo de funcionamiento es el siguiente. Cuando prendo o conecto el sistema, se inicia, se leen los sensores, tanto el izquierdo como el derecho, se calcula el error, es decir, se resta lo que lee el sensor izquierdo menos lo que lee el sensor derecho. La idea es que este error pues, sea cero. Luego se calcula un controlador PID. Este controlador PID lo que hace es tratar de mantener siempre el error en cero. Entonces, por eso ustedes ven que la máquina trata siempre de mantener alineado, ¿sí? Entonces, luego pues se leen las temperaturas. Siempre que la temperatura sea mayor a 25 grados, se va a activar el ventilador. Siempre, si es menor a eso, pues no es necesario activarlo. Entonces, si leo la temperatura y hay una protección térmica, es decir, la temperatura es mayor, según lo del datache que leí de los triacs, la temperatura con la que ellos trabajan es de 100 grados, pero yo le puse una protección a los 80. ¿Para qué? Pues para no excederlo. Igual pues estas válvulas tampoco me van a hacer consumir tanta corriente, ¿no? Entonces, si hay la protección, desactivo las salidas PWM, como lo vieron ahorita, y me muestra una protección en la pantalla, que también la pudieron observar. Entonces, actualizo las salidas, leo los pulsadores, si hay algún cambio que yo ya haya hecho con los pulsadores, lo actualizo, vuelvo a actualizar la LCD, se vuelven a leer los sensores y el ciclo se repite. Ahora, en el paso, en cuanto a lo que es el diseño y desarrollo de la PCB o Printed Circuit Board, aquí tenemos en esta parte, como les venía diciendo, usé el software KiCad para el orden y ruteo, el orden de los componentes y el ruteo. Entonces aquí vemos cómo quedaron ordenados los componentes y cómo se ven las pistas. Y, bueno, es importante mencionar que los componentes que usé en este prototipo en específico fueron componentes de tipo THT o True Hard Technology, que es tecnología de agujero pasante, que literalmente es componente arriba, soldador abajo. Eso es todo lo que quiere decir eso. Entonces, aquí en esta parte pues vemos lo que es símbolos en la PCB, que así van a quedar los símbolos en la parte de arriba cuando yo los plasme en la baquelita, y aquí pues, las pistas en la PCB, en la parte de abajo, cuando lo plasme en la parte de abajo de la baquelita o en la parte del cobre, ¿sí? Aquí se ve pues, cómo quedaría la tarjeta, la PCB en 3D, cómo debería quedar idealmente, y aquí vemos lo que es la parte de las pistas, aquí los componentes y aquí las pistas.
Y aquí ya pues pasamos a lo que es el paso 4, que es la elaboración del prototipo de prueba. Ya en esta parte yo ya imprimí las imágenes en un papel fotográfico y coloqué, las plasmé en la baquelita y así quedaron luego de haberse plasmado en la baquelita. Entonces aquí tenemos la parte del cobre y la parte de la parte de arriba de los componentes, que es la serigrafía. Aquí tenemos lo que es el ataque químico, cuando se estuvo haciendo el ataque químico para eliminar el exceso de cobre. Y aquí tenemos ya cuando se hizo el ataque, pues la perforación de cada uno de los agujeros por donde se iban a pasar los componentes para soldarlos por debajo. Aquí pues vemos lo que es pues ya alguna soldadura de los componentes. Como les dije, el microcontrolador lo coloqué por la parte de abajo, o lo soldé por la parte de abajo, y aquí pues bueno, la maqueta, el prototipo final de la tarjeta, que fue el que ustedes acaban de ver. Para el paso 5, que es la validación mediante pruebas, ¿qué fue lo que hice yo? Bueno, primero pues me aseguré de que el circuito que iba a usar para la detección del cruce por cero me funcionara, y como lo pueden ver aquí, pues usé un puente de diodos y el octotransistor y la inyecté señal y la puse con el osciloscopio. Vemos que la amarilla es la señal alterna y la azul es la detección del cruce por cero. Entonces me está funcionando el cruce por cero, entonces ya sé que lo puedo usar. Entonces en esta parte que vemos la señal que el microcontrolador envía a los TIACs o a los MOV 3021 al 39%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay poca potencia entregada a las válvulas o a los bombillos en este caso. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Pues porque aquí vemos que la mayor parte de la señal está o pasa en bajo y la otra pasa, menor tiempo de la señal pues pasa en alto. Aquí vemos totalmente todo lo contrario, y aquí empieza a aumentar la potencia que se le entrega. Vemos que pues, pasa más tiempo en alto que lo que pasa en bajo, y aquí vemos que prácticamente se le está entregando toda la potencia de la válvula, casi todo, porque está al 94%. Entonces esto pasa más tiempo en alto que el tiempo que pasa en bajo. Prácticamente veríamos casi que los 110 voltios o los 220 en las válvulas. Aquí vemos lo que es la sincronización del PWM con el cruce por cero, y en esta parte vemos ya las tres cosas alineadas, es decir, sucede el cruce por cero y automáticamente sucede el PWM y la salida cero. O sea, las tres suceden en el mismo instante. Si no hay cruce por cero, no hay salida. Si no se detecta cruce por cero, no hay salida. Entonces, ahora, en cuanto a las pruebas funcionales que se hicieron para validar el prototipo, pues la maqueta que acabaron de ver, que es un sistema translider, como el que usan los trenes de vapor, que es convertir el movimiento, por decirlo así, convertir el movimiento circular en lineal. El puente H para controlar el sentido de giro del motor. En esta parte pues vemos cómo coloqué o cómo situé los sensores y los bombillos para simular las válvulas. En conclusiones, bueno, en cuanto a las conclusiones, pues concluí que el análisis del proceso de alineación de bordes confirma que las desviaciones laterales son inevitables, que la selección adecuada de sensores para la detección del lateral del material permite un monitoreo de su posición, que el diseño del sistema basado en algoritmos PID y modulación PWM proporciona un control preciso, que el prototipo desarrollado ofrece una solución funcional y escalable a aplicaciones de automatización industrial, y que la validación del diseño a través del prototipo, como lo acaban de ver, prototipo de prueba permite corregir de una manera efectiva el desalineamiento. Entonces, antes de pasar a la siguiente lámina, quisiera hacerles una anotación, y es que pues les venía haciendo énfasis de que usé el software KiCad, pero aparte de eso yo usé otro software, o traspolé, como lo venía hablando con el profe, traspolé este diseño a otro software que se llama ECDA de la empresa JLC PCB. ¿Por qué lo hice? Bueno, ustedes pueden ver pues la maqueta, el prototipo pues quedó pues artesanal como debe ser, pero en busca de que quedara profesional, en busca de que quedara más estético, decidí entonces hacerlo con el software que les estoy mencionando, ECDA, y mandarla a fabricar en China. Yo hice el diseño y ellos me mandaron las tarjetas, 5 tarjetas me mandaron, con ya todo lo que es el circuito armado, nada más ellos soldaron componentes del tipo SMD, la mayoría. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a ver al final. Entonces, puedes pasar por la siguiente. Bueno, ¿por qué hice eso? Porque dentro de las recomendaciones está algo que pues, lo que venía diciendo de para futuras implementaciones, o si se piensa usar este prototipo en una máquina industrial, lo ideal sería que usemos sensores de la serie TL80 o alguno que sea diseñado para entornos industriales, para evitar lo que les venía diciendo, luz solar, ruido eléctrico y este tipo de cosas que me pueden afectar la lectura de los sensores. ¿Sí?
Y por último, personalmente recomiendo al Departamento de Ingeniería Electrónica que incluya dentro de su índice o su malla curricular la fabricación o el proceso de fabricación de tarjetas o PCB usando el método que yo usé, que es el PCB por ECDA de la empresa JLS PCB o PCBWay, que son dos empresas que se dedican a eso. Esto pues puede abrir al estudiante la imaginación y hacer muchas cosas que pueden enamorarlo aún más de la carrera, como lo hicieron conmigo. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención y pues espero que lo hayan disfrutado. Bravo.